En esta ocasión vamos a revisar las actividades de la sesión 1 y sesión número 2 de nuestra secuencia número 3. Bien, en esta secuencia 3 que se llama Construyo mi futuro, mis capacidades y aspiraciones, vamos a entrar en un análisis de aspectos relacionados con nosotros mismos, que va a permitir que de alguna manera prácticamente todas las preguntas sean distintas para cada uno de ustedes, debido a que no todos tienen las mismas capacidades, ni las mismas aspiraciones, ni las mismas condiciones para desarrollarse. En esta secuencia 3 hay una continuidad de lo que se ha visto en la secuencia 1 y 2, que está relacionado con un desarrollo integral. Por ahí ese fue el tema que se tocó en la secuencia número 1. En la secuencia número 2 fue ver que parte de ese desarrollo está muy vinculado con la salud física y la salud mental. Pero bueno, suponiendo que tenemos la salud física y la salud mental suficientes para continuar con nuestra vida, es muy importante considerar nuestras capacidades y nuestras aspiraciones. Estas están relacionadas mucho con nuestras motivaciones para continuar un camino o dejarlo. Entonces, me gustaría que cuando estés viendo este video, trates de darle unas pausas, como te he venido recomendando, para que vayas reflexionando sobre cómo elaboras tus respuestas. Trata de no verlo como que estás resolviendo la tarea del profesor, sino estás creando tu propio proyecto de vida. Es muy importante que cada quien tenga su proyecto de vida y en la medida de lo posible ponerlo en marcha. Pero bueno, vamos a comenzar. Dice, para empezar, son diversos los ámbitos en los que los seres humanos pueden desarrollarse y todos son importantes para alcanzar una vida plena y saludable. También son muy variadas las áreas de interés, por eso resulta valioso que dediques tiempo para reconocer tus capacidades y aspiraciones individuales y para precisar metas a corto y mediano plazo que te orienten hacia lo que pretendes lograr. Bien, te sigo recomendando que si te es posible rescatar algunas ideas, lo hagas. Yo dejo para ti normalmente mis apuntes o una especie de apuntes, normalmente en color rojo, para que tú puedas más o menos darte una idea sobre cómo realizar las actividades. Pero bueno, regresando con el libro, el autor del libro te plantea algo muy importante, y es que dediques el tiempo para reconocer lo que es en ti positivo, que está apto para poderse desarrollar y que te va a permitir llegar a esa meta. Pero para esto necesitas tiempo, necesitas esa capacidad de ver qué cosas puedes desarrollar, para qué eres bueno o para qué somos buenos. Y una vez que lo distingues, ver qué te pone en marcha, qué te motiva para seguir estudiando o poner en marcha algún otro proyecto. También es bueno o recomendable plantearte metas a corto y mediano plazo. Muchas veces asumimos que con el paso de los años las personas pueden alcanzar sus metas, sin embargo muchas veces no las alcanzan o no las alcanzamos porque no analizamos el camino. Es decir, no teníamos metas, pensábamos que simplemente con ir a la escuela las metas se iban a ir alcanzando, y sin embargo la vida nos muestra que la escuela es parte del proceso, pero no viene todo en un libro de texto como para decir te prepara, digamos, sin lugar a dudas, para esa meta que tú pretendes lograr.
Ahora, continuando con nuestra lectura del libro, vienen unas preguntas para la reflexión. La reflexión no es un verbo, o el reflexionar no es un verbo que se pueda ver, a menos de que tú escribas tus respuestas a estas preguntas. Entonces, yo te diría, pon tus respuestas a estas preguntas. La primera, por ejemplo, sería, ¿cuáles son tus intereses y aspiraciones? Yo aquí te planteo que la respuesta es variada debido a que cada persona es diferente. Entonces, difícilmente puede haber una respuesta buena o mala por el hecho de poner intereses que a lo mejor no son, digamos, del agrado de los adultos o del profesor o de alguien más. Estos intereses deben ser tuyos. Yo aquí te planteo la redacción de, digamos, de alguien imaginario, porque no es el testimonio de alguna persona en particular, pero podría plantearse así. Creo que soy buena para escribir y por eso me gustaría dedicarme a estudiar literatura. Quizá pueda ser una buena escritora. Preferiría escribir historias de terror que se desarrollen en países desconocidos. Eso me daría un pretexto para estudiar o visitar lugares que nunca he conocido. Quizá comenzaré creando un blog. Veo que mi prima sabe cómo crear un blog. Ese pudiera ser algo que pondría en marcha el mes siguiente. Y te resalto dos ideas, una en color verde y una en color amarillo. La de color amarillo, como tú lo puedes denotar, y siguiendo la idea de que reflexiones con metas, el color amarillo denota esa meta al mediano plazo. Es cierto que ahorita tu edad debe estar rondando los 15 años, pero el tiempo pasa muy rápido y aunque sea una meta estudiar, esta se podría alcanzar, suponiendo que llegas a nivel universitario. Digamos, vamos a inventar que tu licenciatura pudieras terminarla por ahí de los 23, 24 años de edad. Entonces, el, el tiempo pasa rapidísimo y cuando menos te das cuenta, ya se pasaron esa cantidad de años. Pero, dado que ese sería, digamos, una meta en el mediano plazo, suponiendo cada quien le pone una extensión a esto de el mediano largo plazo. Es decir, cuando busques qué es un mediano plazo, no existe digamos, un rango de tiempo en el cual te diga, una meta a mediano plazo es aquella que va de los 5 a los 10 años. No he visto nada parecido a eso. Ahora, una meta a corto plazo, pues como podría ser lo que vas a hacer dentro de una hora, como podría ser lo que va a suceder dentro de un mes, como podría ser lo que va a suceder dentro de un año. Entonces, aunque estemos hablando de un espacio de tiempo de un año, 6 meses, etcétera, eso sería una meta a corto plazo. ¿En base a qué? En base a este objetivo, que es convertirte, bueno, esta persona imaginaria, en alguien que se dedica a escribir para vivir. Es decir, no solamente lo ve como un hobby, como una manera de pasar el tiempo, sino como una manera de ganarse la vida. Entonces, te digo, en color amarillo estaría una meta a corto plazo y en color, sería al revés. En color amarillo sería a mediano plazo y en color verde a corto plazo. Ahora sí que depende mucho cuál sería tu meta. Porque probablemente a largo plazo sería que esta persona quisiera, digamos, editar 2 libros por año. Pues es algo que probablemente va a llevar más tiempo que conseguir su licenciatura en literatura. Entonces, por eso me refería a una meta de mediano y de corto plazo. ¿Cuál será la tuya? No lo sé, pero trata de escribirla de modo tal que se note claramente cuál es tu meta de corto y de largo plazo, basándome en tus intereses. En este caso, esta persona dice que le gusta escribir y quiere aprovechar ese gusto que tiene ahora para ponerlo en marcha y, digamos, unirlo a otras acciones para
digamos, esta persona verse a futuro escribiendo un libro o en una revista, etc. Ahora, en la pregunta número 2, ¿qué estrategias podrían contribuir a hacerlo realidad? Estos intereses, estas aspiraciones, ¿qué harías? Es cierto que no hay una receta como todos los que estudian literatura, lo primero que hacen es esto. No funciona, el mundo no es así. No todos van a alcanzar la meta de la misma manera. Y puede que algunos, a pesar de su mucho esfuerzo, tal vez no lo consigan y otras personas posiblemente con menos esfuerzo lo logren. Aunque, debo aclararte, no existe la magia. Pero vamos a suponer que existe una estrategia. Y una estrategia requiere de pasos. Pasos para llevarte a una meta. Entonces por eso aquí te escribo, la respuesta es variada debido a que cada persona es diferente. Ejemplo, te pongo un ejemplo. Quizá valdría la pena ponerse en contacto con alguien que estudia literatura para identificar cuáles son las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para estudiar literatura. Digamos, eso es parte de tu estrategia, averiguar cómo le hacen los demás para conseguir esta meta. Yo estoy insistiendo en un personaje que quiere escribir. Ahora, también podría ayudar a entrevistar a un escritor o buscar un video en YouTube para saber cómo un escritor famoso llegó a hacerlo. Quizá, a lo mejor en ese relato de esta entrevista de este escritor, exista un camino. Claro que si puedes revisar más entrevistas de más escritores, posiblemente te vas a sorprender cómo es que algunas personas llegaron a ser escritores, o tal vez se te haga muy normal la manera en que relatan cómo llegaron a ser escritores. Pero este es un ejemplo. El que tú consultes con alguien que tiene experiencia estudiando literatura, entrevistando a alguien que ya es escritor, no esté diciendo qué tipo de escritor, si es escritor de libros, escritor de revista, escritor de un periódico, no nos lo dice. ¿Sí? Entonces hay mucho que explorar como estrategias o pasos que podría hacer para contribuir. Claro que si tu meta es distinta, este ejemplo solamente es para guiarte, imaginarte a quién consultarías para a lo mejor dar un paso seguros. Ahora, en el punto número 3, que dice, ¿qué actitudes son indispensables para alcanzar tus aspiraciones? También, habría que ver qué es una actitud. Entonces, en este caso yo te pongo un ejemplo. La perseverancia podría ayudar, pues no creo que el camino sea fácil. Así que debemos esperar que haya obstáculos en el camino, por lo que a pesar de estos obstáculos, no me vencerán. Eso es una actitud, el no dejarse vencer. A pesar de que no le vaya bien en muchas cosas, no va a dejar a un lado su objetivo. Y esta persona está clara que obstáculos siempre habrá en la vida. ¿Eso crees que te podrá ayudar? Si crees que te va a poder ayudar, pues te va a ser muy fácil contestar esta pregunta número 3. Ahora, hay una actividad en la cual te menciona: en casa redacta un texto en el que mediante la narración hables acerca de tus intereses y aspiraciones ¿en dónde? Un futuro inmediato en el que has concluido tus estudios en telesecundaria, en qué escuela estudiarías, qué nuevos lugares conocerías, qué estarías haciendo. Es decir, te debes imaginar que tú estuviste en una telesecundaria y que vas a dar el siguiente paso. Entonces, aquí no te voy a poder escuchar. Claro que podría solicitarte un audio o tal vez un video, pero prefiero que escribas a manera de narración de cómo piensas expresarnos tus intereses y aspiraciones. Y aquí, por ejemplo, te pongo un caso hipotético, un caso que no existe o que podría parecerse a alguno de la vida real,
pero no me estoy basando en una persona que yo conozca. Pero vamos a inventar. En mi municipio puedo acudir a un CEBETIS, una preparatoria que depende de la Universidad del Estado, una escuela de bachilleres o un CONALEP. No todas me quedan a la misma distancia, pero no en todas podría estudiar con mayor énfasis la literatura. Sigo insistiendo en la persona que quiere estudiar literatura. Por ejemplo, no me conviene estudiar un bachillerato relacionado en mayor medida con las matemáticas, sino más con humanidades. Bueno, esta persona puede pensar que las matemáticas para ella no es que no sean importantes, pero no son como el pilar de su formación. Por eso requiere de un área donde sea más pragmático el uso de la escritura y de la lectura. Entonces aquí dice, esto quiere decir que debería estar investigando dónde continuar mis estudios, aunque no haya concluido mis estudios en la secundaria. Es decir, todavía no terminas la secundaria, vas en tercer año, y sin embargo sería bueno que estuvieras pensando en aquello. Nada más para, digamos, saber cuál es el paso que sigue, que hay que dar. Ahora, ¿en qué otra situación? Ya habíamos visto un futuro inmediato. Y en un futuro lejano, en el que tienes 24 o 25 años, ¿dónde y con quién vivirías? ¿Qué cambios habría en tu familia? ¿En qué trabajarías? ¿Qué nuevas formas de esparcimiento y diversión tendrías? Si lo deseas, añade un dibujo representativo o palabra clave de los futuros sobre lo que has escrito. Igual la respuesta va a ser variada porque cada persona es distinta. Entonces, suponiendo, recuerda que te había planteado, redacta un texto mediante la narración, habla acerca de tus intereses y aspiraciones en un futuro lejano, el que tienes 24 o 25 años, dónde y con quién vivirás, es decir, proyéctate al futuro más o menos unos 9 años, ¿no? ¿Y cómo te ves? ¿Qué cambios habría en tu familia? Por ejemplo, aquí redacta un caso hipotético. Me gustaría comenzar a trabajar en algún lugar donde me dieran oportunidad para escribir, quizá un periódico. Ojalá y pudiera independizarme para valerme por mí mismo. No soy mucho de salir a tomar alcohol, pero sí me gustaría salir con mis amigos, aunque no sé si serán los mismos que tengo ahora, hablando de los amigos. Pero así se lo imagina, a los 24 o 25 años. Es claro que esta argumentación es muy corta, porque no estoy diciendo con quién viviría, eso me falta. ¿Qué cambios habría en mi familia? ¿Sí? Entonces, esta actividad queda muy bien de tarea. Pero bueno, dice, en clase comparte tu texto con un compañero, identifiquen similitudes y diferencias. Pues esa parte no la vamos a poder hacer, como te he dicho, trabajar en equipo a distancia es posible en la medida de que ocupe las redes o las plataformas para comunicarte con un grupo de personas de una manera duradera. Entonces, en tu caso, pues no lo hagas. Este cuadro comparativo, a menos de que lo hagas por parejas o, bueno, digamos con un equipo aunque sea a distancia. ¿Qué capacidades necesitas fortalecer o potencializar para lograr lo que quieres ser y hacer? Pues bueno, dice ahí, la respuesta es variada debido a que cada persona es diferente. Pero si no has mejorado tu letra y la manera de expresar tus ideas, podrías intentar mejorar tu redacción. Sería bueno leer más de lo que acostumbras para enriquecer tu imaginación. Entonces, por este lado, se asume que una persona o algunas personas para la literatura no tienen ese talento, no tienen desarrollado ese olfato para ver por dónde nos debemos de ir. Entonces, en ese sentido,
sí tenemos que ir reconociendo qué cosas son buenas en nosotros, qué cosas son malas, y en la medida de lo posible hay cosas que vamos a que hacer igual y otras en que vamos a tener que aprender a hacerlo de manera distinta. Entonces, he aquí que es una sesión no muy larga, pero tiene preguntas bien interesantes que muy probablemente ahora que llegan a tus 15 años sea un buen momento para hacerte esas preguntas y de responderlas, para poner en marcha aquello que no has puesto en marcha, aquello que te ayudará. Bien, pasemos a la sesión número 4. Bien, vamos a continuar con la sesión número 4. En esta sesión número 4 seguimos con esa... No, más bien sería la sesión 4, sería nuestra sesión número 2, perdón. Déjame revisar si aquí he puesto sesión 1 y bueno, seguiría sesión 4. Te decía, aquí hay un ejercicio bien interesante para reflexionar si voy en la dirección correcta. Dice, piensa en 3 ejemplos de tus capacidades y en 3 de tus aspiraciones. En tarjetas separadas, fíjate que el libro de texto trae este elemento. Trae este elemento, donde puedes ver que hay tarjetas escritas en color verde, otras en color azul y otras en color morado. Date tu tiempo para poderlas, digamos, contestar. Por cuestiones del video, no podemos pasarnos tanto tiempo como quisiéramos analizarlo. Si no, el video sería muy largo y la idea es hacerlo lo más corto posible y ayudarte en la realización de tus actividades. Ahora, dice, en tarjetas separadas escribe con color verde las capacidades y con azul las aspiraciones. Colócalas en una superficie de manera que puedas leerlas. Establece relaciones entre ellas, es decir, identifica cuáles son tus capacidades. Podrían contribuir a hacer realidad tus aspiraciones. Escribe con morado cómo potencializarías las capacidades que escribiste. Por ejemplo, suponiendo que tú dices, a mí me gusta mucho leer, y como me gusta mucho leer, yo quiero ser maestro. Pero oye, ¿y cuál sería así como qué acción pondrías en marcha como para, digamos, no convertirte en un maestro inmediatamente, pero digamos, pensando en el futuro, me pongo una meta, digamos, de corto plazo? ¿Y qué hago? Pues formo un club de lectura. A alguien más se le dirá, es que yo soy muy sociable, yo puedo hablar muy bien con las personas. Pues eso, ¿qué quiere decir? Digamos, a alguien se le puede ocurrir, voy a ser actor. Como puedo convencer a las personas de, digamos, sobre algunos temas, pues bueno, yo decido ser actor. Bueno, ¿y cómo voy a conseguir eso? Pues bueno, voy a ser más desenvuelto al hablar y expresarme en público. No sé, vamos a inventar que quisiera dirigir el programa en su escuela, o si hubiera un club, digamos, una actividad en la escuela, pues él dice, yo levanto la mano. Si hay una obra de teatro, él también va a levantar la mano porque es una forma de convertirse en actor. No sé, eso pensando en el corto plazo. Otra persona podría decir, mi tono de voz es potente y bueno, como tengo potencia en la voz, yo creo que nací para ser cantante. Y bueno, y va la aspiración, ser cantante, pero oye, ¿pero qué puedo hacer en el corto plazo? Ah, bueno, pues tomar clases de canto, eso me ayudará. Y digamos, tal vez no suene descabellado para ti, para otros tal vez no sería el camino adecuado, pero bueno, pues ahora sí que en la vida no todos los cantantes se convirtieron cantantes de la misma manera, ni todos los actores llegaron a ser actores por el mismo camino, y etcétera, etcétera. Ahora,
En el inciso D, si identificaste que ninguna de tus capacidades contribuye al logro de tus aspiraciones, ¿qué capacidades necesitas? Ahora, ¿qué es lo que te estoy dejando acá? Aquí te estoy haciendo algo muy parecido a lo que viene aquí en tus tarjetas de tu libro. Digamos, tú piensas que eres bueno para jugar fútbol. ¿Qué quieres ser? Pues quiero ser futbolista. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues piensa en una meta a corto plazo. Jugar los fines de semana con un equipo. Bueno, alguien pensaría que este es el camino, ¿sí? Y no es malo. Sí, hay muchas personas que tienen una vida plena, muy satisfactoria, jugando fútbol. Hay otras personas que no ven su vida así, aunque les guste jugar fútbol. Pero bueno, vamos a suponer que ahí en moradito está bien escrito jugar los fines de semana con un equipo. Es más, si quieres, puedes ponerle para jugar mejor. Pues sí, podría ayudarte. Ahora, digamos, una actividad que pudiera ser, a lo mejor por lo pronto, muy popular, ¿no? Para algunos. Alguien piensa, me gusta usar las redes sociales. Me encanta. Bueno, ¿qué voy a hacer? YouTuber. Y bueno, ¿y cómo piensas conseguirlo? Pues voy a pasar varias horas al día con el celular. Digo, habría que preguntarle a un youtuber, así como hace ratito planteábamos entrevistar a un escritor, pues aquí a lo mejor alguien que quisiera ser youtuber, dirías, bueno, y pasando varias horas con el celular, ¿sería más que suficiente para convertirte en un youtuber? Habría que pensar, habría que investigar. Pero bueno, vamos a inventar que esto es, a alguien se le puede pasar por la mente hacer esto. Vamos a suponer que también hay otra persona que le gusta usar las redes sociales, que quiere ser youtuber, pero esta persona dice que prefiere tomar un curso para editar videos, porque así la calidad de sus videos sería mejor. Y conste que estamos hablando de, digamos, del mismo interés, de esa misma capacidad para manejar las redes sociales y su aspiración. Entonces no todos van a llegar de la misma manera, suponiendo que los dos llegaran a ser youtubers. Ahora, ponemos un tercero que también le encantan las redes sociales, buenísimo para utilizarlas y quiere ser también youtuber. Pero él, ¿qué está pensando? Él piensa que es bueno trabajar para ahorrar y comprar su primer cámara para grabar videos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el camino, solamente hay un camino, no hay más paradas, es decir, posiblemente con la práctica, como diría esta persona que estoy aquí resaltando, esta persona tal vez sí logre su meta pasando horas nada más en el celular. Otra persona tal vez sí llegue a ser youtuber solamente con el hecho de tomar un curso para editar videos. A lo mejor otra persona diría, pues bueno, y sí llega a ser youtuber, ¿no? De alguna manera se preocupó más por conseguir su cámara y ya después se puso a grabar. Punto. Eso que yo quiero hacerte o dejarte esa reflexión. Oye, ¿y si tomaras dos de esas tres? ¿Qué pasaría? O sea, si te gustan las redes sociales, quieres ser youtuber, pero tomas el curso y además pasas varias horas en el celular o con la computadora, vamos a inventar. O trabajas para ahorrar y comprar tu cámara, pero también pasas varias horas con el celular o con tu cámara grabando. ¿Sí me explico? Entonces, tal vez no da lo mismo si tomas solamente una sola acción para poner en marcha tus capacidades, porque tal vez seas buenísimo. Pero el punto es que hay muchas personas que tienen muchísimo talento, muchísimas capacidades y sin embargo por alguna razón o motivo no las desarrollan. Ahora, vámonos con otra carrera más, no más sencilla porque es muy difícil ser médico, pero digamos más conocida. Alguien diría, me gustaría ayudar a personas que tienen diabetes como mi mamá.
no es una capacidad, es una, digamos, una necesidad, un deseo, es una motivación finalmente, porque ya sea que sea tu capacidad o hay algo en tu vida que te lleva a impulsarte a conseguir esa meta, que sería ser médico porque quieres ayudar a tu mamá, pues eso te lleva a estudiar en una escuela donde pueda aprender más sobre el funcionamiento del cuerpo. Relativamente tú podrías decir, oye, sí, si yo quiero ser médico, ¿me conviene más ir a un Cebeta? ¿O me conviene ir a un Cebetis? ¿O una prepa con bachillerato? ¿O me conviene ir a un CONALEP? Creo que sería bueno investigar, ¿no? Porque hay bachilleratos que están muy enfocados en áreas físico-matemáticos o en otras áreas que probablemente a esta persona que quiere ser médico pues no le va a ayudar. No quiere decir que no vaya a aprender o que no lo pueda hacer muy bien, pero contribuiría a su proyecto para ser médico. Y bueno, siguiendo con la lectura del texto, nos piden analizar expectativas sociales y las aspiraciones individuales. Entonces, aquí se nos plantea que en nuestro camino siempre va a haber personas o situaciones que influyen sobre nosotros para tomar la decisión de ser médicos, youtubers, ingenieros, profesores, enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas razones y tal vez sean muchísimas las que a ti, a mí o a quien sea nos llevaron a ese punto en el que vamos a estar a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, etcétera. Entonces aquí nos plantea que somos influidos por distintos grupos y personas en los gustos, intereses y deseos y formas de ver la vida. Por supuesto, si viviéramos en un lugar donde la tecnología no es precisamente muy avanzado, pues probablemente ser youtuber pues no sea una de nuestras primeras elecciones o de lo más popular en ese lugar. Si tú de alguna manera quisieras ser, digamos, sacerdote, pero en tu familia no te han inculcado mucho la práctica de una religión, pues tal vez te complique un poco. ¿Por qué? Porque ese mundo que te rodea, pues de alguna manera puede ayudarte o bloquearte en tu trayecto. Vamos a suponer que naciste en una casa donde son católicos y sin embargo, por alguna razón o motivo tú decides ir a otra religión, pues probablemente no le vaya a agradar mucho la idea a tu familia, pero a pesar de esto, tú deseas probar que es formar parte de otra iglesia, o al revés, tu familia es de otra iglesia y por alguna razón o motivo te llama atención la iglesia católica y bueno, ¿qué te digo? Hay muchísimas posibilidades en las cuales tu familia, que digamos sería parte de esas expectativas sociales, o la sociedad que va siempre a frenarte o ayudarte para que consigas esa meta. Entonces aquí podemos resaltar factores externos, que dice se trata de un conjunto de características que prevalecen en el contexto social donde habitamos. Como decía, en estos tiempos, por ejemplo, que vivimos con un virus nuevo, podría ser, digo, solamente el tiempo nos lo dirá, si habrá más personas interesadas en estudiar medicina, o quieren ser cirujanos, o quieren ser investigadores. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor tuvieron una motivación muy fuerte debido a este proceso, se les quedó muy grabado y quisieron ayudar. Entonces, vieron que son empáticos, por ejemplo, es decir, se ponen en el lugar del otro y de alguna manera eso los va moldeando de modo tal que sus factores externos lo incitan a estudiar medicina. Estamos inventando. O por ejemplo, si viviéramos en un país que es tradicionalmente futbolero, ¿tú crees que no habrá muchos niños que quieran ser futbolistas? Pues entonces eso a lo mejor alienta a que alguien quiera ser futbolista.
Y así hay muchas condiciones afuera de nosotros, afuera de nuestras casas, que nos invitan a estudiar, a prepararnos. ¿Para qué? Para esa vida de adulto. Ahora, factores internos, que es lo que viene acá, se asocian con las capacidades individuales para aprender o desempeñar alguna actividad con los intereses y aspiraciones. Bueno, esto ya está más en ti y la idea es que muchas veces vas a tener una lucha, para bien o para mal, entre los factores internos y los factores externos, sobre todo cuando uno y otro no ayudan al individuo a tomar la decisión. Es decir, a lo mejor una persona quiere ser médico porque no quiere ver sufrir a alguien más, digamos como las personas que lo criaron, digamos una mamá, un papá, por así decirlo. Pero, ¿qué factores externos hay? No hay una escuela de medicina cerca, ni remotamente cerca. Entonces va a ser un factor externo muy importante para que esta persona tenga que hacer un esfuerzo mucho más grande para poner en marcha ese proyecto, que es ser médico. Cosa muy contraria, como por ejemplo, tiene esa misma motivación, quiere ayudar a las personas y además está muy cerca de alguna escuela donde se enseña medicina y además esa escuela es pública, entonces eso es probablemente un aliciente, un motivador para que quiera ser médico. Pero bueno, ahora sí que depende la situación de cada quien. Siguiendo con las actividades, veamos estas 3 historias. Cada una interesante. Nos piden que lo leas en voz alta. Digo, no la vas a leer en voz alta porque la vas a leer en tu casa, pero subrayes las ideas que te llamen la atención de cada una de esas historias. Digo, son 3, aquí tenemos 2 hombres y aquí una mujer. Y fíjate el primero, dice, cuando era niño me encantaban los animales. Pues, ¿qué te hace pensar? Este cuate quiere ser veterinario. ¿Sí? Pues dice, me la pasaba imaginando un mundo en el que yo rescataba animales indefensos y salvaba vidas. Pero mis padres no querían que estudiara nada de eso. Me decían que ser veterinario solo estaba en mi imaginación y que ya se me pasaría. Ahora soy profesor y me encanta mi trabajo. A lo mejor lo único que pudo proyectar es su deseo de ayudar, aunque ya no lo pudo hacer con los animales con los que estaba encariñado cuando era niño, pues de alguna manera el desear ahora ayudar o de alguna forma proyectar ese deseo de niño, ahora ya como adulto, pues desea ser profesor, porque eso a lo mejor fue una oportunidad de conseguir un trabajo. Vamos a inventar que ese pudo haber sido la situación de esta persona, pero bueno, dice, y me encanta mi trabajo. Enseñar me genera mucha satisfacción, pero siempre pienso en cómo habría sido mi vida si hubiese seguido mis sueños. O sea, a pesar de que está contento siendo profesor, todavía hay un gusanillo que le hace pensar de vez en cuando en que cómo hubiera sido su vida. Claro, el texto no nos alcanza a dimensionar qué tanto, digamos, fantasea con esa idea de ser veterinario. Ahora, veamos el otro caso. Desde muy joven decidí que quería ser tejedor y diseñador. Bueno, en ese entonces mi mamá me dijo, los hombres no se dedican a tejer sino al campo. Pues esa idea, ¿no? De que los hombres tienen que hacer cosas rudas, las cosas delicadas, por así decirlo, o manualidades tienen que ser más para las mujeres. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que a esta persona, ese factor, digamos, social, de cómo ven las actividades, digamos, pensadas en los hombres y las mujeres como si fueran carreras para hombres y carreras para mujeres, pues hacen que ayuden o bloqueen a personas a que consigan su meta. En este caso le estaban bloqueando porque este hombre quería ser un tejedor o diseñador y sin embargo decía no, eso son cosas de mujeres. Entonces dice que en algún momento su mamá, se puso a reclamarle a su mamá que tenía derecho a aprender y gracias a su apoyo de su mamá y el de sus hermanas y cuñadas pudo aprender a tejer.
Incluso ahora tiene su propio taller. Y, bueno, y a lo mejor es muy bueno. Y vive honradamente o satisface sus necesidades económicas de él y de su familia. Y él está contento. Pero el camino, pues no le ayudaba. Al parecer, ni a este personaje que quería ser profesor, le ayudó mucho su familia. Y parte de ese deseo, o más bien de ese bloqueo para cumplir su meta, pues era su familia. Aunque aquí, al parecer, pues, terminó ayudándole, ¿no? Porque se convirtió en lo que él quiso. A comparación de este señor que quería ser veterinario y no se convirtió en veterinario. Ahora, vemos aquí a esta mujer. Y esta mujer es, digamos, este relato está interesante porque muchas veces cuando somos chicos pensamos que hay ciertas carreras para las cuales no nacimos, no nos gustan, ni por asomo estamos pensando en convertirnos en ese tipo de profesionistas. Aquí dice, desde que salí de la secundaria sabía que no quería ser abogado. Está clarísimo. Siempre me imaginé viajando por el mundo, escalando montañas y disfrutando de los bellos atardeceres en el campo. Y suena genial. Pero resulta que dice, mis tíos me dijeron que eso no me daría para vivir y que yo tenía que estudiar para asegurar un ingreso familiar. Creo que muchos hemos estado en esa situación de pensar, y bueno, ¿y cómo voy a mantener a mi familia si pienso dedicarme a esto? También eso es parte de tu decisión. Dice, decidieron apoyarme en mis estudios, solo si yo estudiaba la carrera de Derecho. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que era un problema económico. O uno puede pensar que era un problema económico. Entonces, no nos mencionan a los papás. Tal vez no tenía papás o tal vez sus papás no tienen los recursos económicos para darle una carrera y pues se vio en una, digamos, en una disyuntiva. Hago lo que a mí me gusta, aunque tal vez no me alcance para vivir o no tenga yo muy claro cómo es que voy a vivir de viajar. Y por otro lado, la posibilidad de que el tío o los tíos le ayuden, pero solamente si estudia Derecho. A lo mejor hasta los tíos son abogados. Estoy inventando todo esto porque no viene en el texto, pero probablemente, digo, tratando digamos, también de fantasear de que a pesar de que no necesariamente es lo que uno desea, no quiere decir que tampoco es terrible, ¿sí? Podría ser solamente como un escalón para conseguir la meta. Y vamos a ver en qué termina esa historia. Decidieron apoyarme en mis estudios solo si yo estudiaba la carrera de Derecho. Acepté su ayuda porque la necesitaba. Pero también decidí practicar alpinismo en mis ratos libres. Hoy en día brindo asesoría jurídica en asuntos familiares y practico mi deporte favorito cuando puedo. O sea, el ser abogada solamente le permite hacer lo que a ella le gusta. Bueno, eso no quiere decir que ninguno de los tres esté contento. Pero esas son decisiones que estás, pues digamos, ya muy pronto a tomar, porque estás ya en tercer grado y tienes que tomar en cuenta muchos de esos factores externos y de esos factores internos para tomar la decisión de cuál va a ser tu siguiente paso. ¿Dónde te ves en una cierta cantidad de tiempo? Bueno, ahora, ya que te pusimos estos tres casos que estuviste reflexionando, imagina que eres uno de los protagonistas de cada historia y comenta cómo te sentirías si estuvieras en el lugar del profesor, el tejedor y la abogada. Pues bueno, aquí yo te diría, recuerda que hay que rescatar ideas, yo te diría que pusieras tres respuestas. En lugar del profesor yo me sentiría, y bueno, ya tú te extiendes. En lugar del tejedor yo me sentiría y ya te extiendes. Y así también con la abogada. Porque cada uno de ellos pues puede ser una situación que se nos va a presentar. Ojalá y todos tuviéramos, digamos, condiciones muy favorables para estudiar. Pero, digamos, si no se tienen, tampoco tiene por qué, digamos, detenerse ese proyecto. Que convertirte en, y bueno, podría ser tu profesión del futuro. Ahora, ¿qué es lo importante? Que redactes
explicando con claridad tus argumentos sobre cómo te sentirías en el lugar de estas personas, que sería prácticamente esto. Ahora, dice, respondan qué capacidades y aspiraciones lograron desarrollar y alcanzar los protagonistas de las historias a pesar de las limitaciones que encontraron en su contexto social. Yo, por ejemplo, te diría del profesor. ¿Qué capacidad tenía? El profesor tenía la capacidad de ayudar. Primero a animales y después a personas. Después a personas que querían estudiar. A lo mejor ese deseo siempre de querer ayudar. Lo único que cambió fue el objeto a quien, digamos, iba a ayudar, por así decirlo, el objeto de estudio. Entonces, ¿qué capacidad tenía? Ayudar. ¿Qué aspiraciones? El profesor tenía la meta de ser veterinario. No lo logró, pero, ojo, pero pudo estudiar algo, digamos. Esa es una respuesta así como, pues, digamos que se me viene ahorita a la mente, ¿no? Para explicar esto. Porque relativamente, pues la historia podría ser, es que debieron de haberlo ayudado, debieron haber apoyado a esta persona para ser veterinario. Pero así como esta historia hay millones de historias en las cuales por muchísimas razones una persona no se convierte en veterinario o no se convierte en médico, no se convierte en futbolista, etcétera, etcétera. Pero hay muchos aspectos que pudieran de alguna manera ayudar o perjudicar a que una persona consiga sus metas. Luego en el inciso C, retomen las aspiraciones que anotaron en sus tarjetas, las que tú hiciste, y contesten. ¿Qué harían o qué harías si alguno de sus familiares se negara a apoyarlos en la realización de estas? O sea, por ejemplo, si tú pusiste que querías ser youtuber, pero tu mamá, tu papá no te apoya, ahora sí que, ¿y qué harías? Y finalmente, dice, reflexionen, ¿qué importancia tiene el ejercicio de la libertad para la realización personal? Muchas veces decimos, es que yo quiero hacer lo que yo quiera. Pero bueno, si lo que tú quieres ser el médico, pues tampoco es lo que yo quiera, porque requiere de un proceso muy especial de estudio. Los médicos estudian muchísimo. No digo que otros no lo hagan, pero son carreras muy largas, las de médico, y que requieren de un esfuerzo más grande, a lo mejor que otras carreras. Entonces, en este caso, el hecho de que tú puedas decidir ser lo que tú quieras, porque al parecer de los casos que vimos del profesor, él no logró ser lo que él quería. El tejedor sí logró ser lo que él quería. La abogada no, digamos, es una mezcla, porque a pesar de que estudió algo que no era precisamente lo que más le encantaba, sí lo tomó como un escalón para conseguir la meta que esperaba, que era cumplir su meta de viajar por el mundo, conocerlo, de escalar. Entonces, están muy buenas estas dos sesiones para la reflexión y que puedas ir armando tu propio proyecto de vida. No me queda de otra más que agradecerte tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.